La noche del 26 de abril de 1986, el cielo sobre Pripyat, en la región de Kiev, Ucrania, se hallaba cubierto por una neblina pesada, casi metálica. Los relojes marcaban las 1:23 de la mañana, y en el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, los ingenieros realizaban una prueba de seguridad que pronto se convertiría en una de las tragedias más devastadoras de la historia moderna. Mientras las agujas de los medidores vibraban y las alarmas comenzaron a sonar, algunos trabajadores reportaron algo fuera de lo común. Una sombra alada se cernía sobre la planta, moviéndose entre las torres de refrigeración con una gracia siniestra. Era grande, más grande que un hombre, diría años después Anatoly Dyatlov, subdirector de la planta, en su testimonio ante el Comité de Investigación Soviético. Tenía ojos rojos, como brasas en la oscuridad, y un chillido que no era de este mundo. Los testigos la llamarían el pájaro negro de Chernóbil, una criatura que, según la leyenda, se apareció solo días antes del desastre, como si presintiera la catástrofe. Algunos ingenieros aseguraron haberla visto planeando sobre el reactor 4, mientras que otros afirmaron haber escuchado un aleteo seco proveniente de los ductos de ventilación. Nadie lo tomó en serio. Nadie imaginó que, en cuestión de horas, aquella figura se convertiría en un símbolo del horror. El bosque que rodeaba la planta, más tarde conocido como el Bosque Rojo, era en ese entonces un manto de pinos frondosos que se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. Desde el aire, las luces de Pripyat titilaban como un puñado de luciérnagas sobre la oscuridad, sin saber que la muerte ya se cernía sobre ellos. Los obreros del turno nocturno, entre ellos Alexei Ananenko y Valery Bespalov, juraron que antes de que el reactor explotara, una figura negra se posó en una de las grúas que sobresalían del complejo. Era como un hombre con alas, relataron más tarde en voz baja. Nos miraba desde arriba, como esperando algo. Minutos después, el núcleo del reactor se sobrecalentó, la presión aumentó, y una explosión sacudió los cimientos de la Tierra. Un resplandor azul eléctrico se elevó hacia el cielo, iluminando las ruinas metálicas y el rostro inexpresivo de los trabajadores que apenas tuvieron tiempo de correr. En medio del caos, algunos sobrevivientes aseguraron ver al pájaro negro volar entre las columnas de humo, desapareciendo hacia el norte, entre los árboles que pronto quedarían contaminados por siglos. Desde aquel instante, Chernóbil no volvió a ser la misma. Y sin embargo, los rumores del pájaro no murieron con el accidente. En los días posteriores a la explosión del reactor número 4, el aire de Pripyat se volvió denso, casi sólido, cargado de partículas invisibles que ardían en la piel y el alma. Los helicópteros del ejército soviético sobrevolaban la zona lanzando bórax y arena para sofocar el incendio radioactivo, mientras columnas de humo y vapor tóxico se alzaban hacia el cielo, mezclándose con un olor metálico insoportable. La ciudad, que apenas horas antes dormía tranquila, fue evacuada el 27 de abril de 1986. Los autobuses partían uno tras otro por la carretera de Yaniv, dejando atrás triciclos, juguetes, retratos familiares y el eco de una vida suspendida. Pero algunos de los hombres encargados de limpiar el desastre, los llamados liquidadores, comenzaron a contar algo que el gobierno soviético jamás reconocería oficialmente. Entre los escombros del reactor, entre el hierro fundido y las vigas torcidas, varios testigos aseguraron haber visto una figura alada sobrevolando la planta durante las noches. No era un ave normal, dijo Vladimir Pavlenko, uno de los bomberos que trabajó en la zona caliente. Tenía una envergadura de al menos 3 metros. Lo vi entre el humo, quieto, como si flotara. Luego gritó, un sonido agudo que me atravesó los huesos. Aquel chillido se repitió varias veces en los días siguientes, especialmente al caer la noche, cuando los hombres se reunían para dormir unas pocas horas en tiendas de campaña improvisadas a las afueras de Chernóbil. Algunos despertaban empapados en sudor,
jurando haber escuchado a la criatura sobrevolar el bosque rojo, que por entonces ya comenzaba a adquirir un tono extraño, cobrizo, como si los árboles hubieran sido quemados desde dentro. Los rumores corrieron rápidamente entre los equipos de limpieza y los oficiales de la milicia soviética. Algunos decían que el pájaro negro era un presagio de muerte, un espíritu vengador que aparecía antes de cada tragedia. Otros lo creían un efecto de la radiación, una mutación imposible, un ser nacido del caos atómico. Pero lo más perturbador eran los testimonios coincidentes. Hombres de diferentes unidades, de diferentes días y lugares, describían la misma cosa, un ente alado con ojos rojos y un chillido humano. El teniente Andrei Chernov, que trabajaba en la descontaminación del techo del reactor, escribió en su diario personal: «La primera vez lo vi el 2 de mayo. Creí que era un murciélago, pero era demasiado grande. Luego me miró. Sentí que sabía quién era yo, que me estaba juzgando. Desde entonces, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho sus alas». Días después, Chernov fue hospitalizado con síndrome agudo por radiación. Murió una semana más tarde, el 9 de mayo de 1986, en el hospital de Moscú número 6. Su diario fue confiscado, pero las copias de sus notas circularon entre los compañeros, quienes comenzaron a hablar en voz baja de la maldición del pájaro negro. Algunos decían que aparecía antes de cada nuevo derrumbe, antes de cada muerte entre los trabajadores. Y aunque las autoridades prohibieron hablar del tema, el miedo se extendió como la radiación misma, invisible pero implacable. Aquella sombra ya no pertenecía al mundo de los hombres. Y pronto, comenzaría a manifestarse fuera de Chernóbil, en lugares donde el desastre seguía dejando su huella. Durante los meses que siguieron al desastre, el fantasma alado de Chernóbil se convirtió en un susurro constante entre los supervivientes y los trabajadores desplazados. La planta ardía todavía en su interior, y los niveles de radiación hacían imposible acercarse al pie de elefante, aquella masa de corio fundido que brillaba bajo los restos del reactor. Pero lo más inquietante era que el pájaro negro ya no parecía limitado a Pripyat. En el verano de 1986, grupos de evacuados instalados en Gomel, Bielorrusia, reportaron haber visto una figura oscura sobrevolando las carreteras al anochecer. Algunos describieron un cuerpo humanoide cubierto de plumas negras, otros aseguraron que tenía una cara alargada y un par de ojos incandescentes, tan brillantes que parecían flotar en la oscuridad. Una anciana llamada Nina Petrovna, refugiada de Pripyat, relató al periodista Stepan Yurchenko en una entrevista perdida en los archivos de Minsk: «Lo vi una noche de julio, sobre el techo del albergue. Se quedó ahí quieto, mirando hacia el sur, hacia Chernóbil. No era un animal, era algo que sabía que lo estábamos observando». A los pocos días, varios miembros del grupo enfermaron. Algunos murieron por complicaciones de radiación, otros simplemente desaparecieron al regresar a sus pueblos para buscar familiares. Las autoridades lo atribuyeron a las secuelas del desastre, pero entre los supervivientes empezó a hablarse de una frase escalofriante: «Donde vuela el pájaro negro, la muerte camina detrás». A finales de 1986, un tren de carga que transportaba materiales contaminados desde Ucrania hasta Briansk, Rusia, descarriló misteriosamente en plena noche. Los pocos testigos afirmaron haber visto una sombra con alas enormes sobre las vías minutos antes del accidente. Los informes oficiales culparon a un fallo mecánico, pero los maquinistas sobrevivientes contaron otra historia. Era como si algo hubiera golpeado el tren desde el aire. Luego escuchamos un chillido, como si la muerte misma gritara. Los años siguientes no hicieron sino alimentar la leyenda. En 1987 y 1988, hubo reportes esporádicos de avistamientos en la zona de exclusión, especialmente en los alrededores del río Pripyat,
donde la vegetación mutaba y los animales parecían deformes. Algunos soldados soviéticos enviados a patrullar contaron que por las noches escuchaban batir de alas y susurros en medio del viento. Uno de ellos, el sargento Mikhail Serov, escribió en su cuaderno antes de desaparecer: «Anoche lo escuché otra vez. No lo vi, pero lo sentí. El aire se volvió pesado, y todos los instrumentos dejaron de funcionar. Los pájaros huyeron, todos menos uno. Su cuerpo nunca fue encontrado. Lo único que hallaron fue su casco, cubierto de ceniza y con dos marcas extrañas, como garras quemadas grabadas en el metal». Con el paso del tiempo, el mito del pájaro negro se convirtió en una historia prohibida. Pero los que lo habían visto juraban que aquella criatura no era un animal mutante, sino algo más antiguo, más consciente, como si fuera el ángel del desastre mismo. Y en 1989, cuando un nuevo accidente amenazó con repetir la tragedia, su sombra volvió a aparecer sobre el cielo gris de Ucrania. El 21 de junio de 1989, 3 años después del desastre de Chernóbil, el cielo sobre la planta nuclear de Ignalina, en la entonces República Socialista Soviética de Lituania, se tornó de un gris inusual. Era una jornada calurosa, húmeda, pero el aire tenía un peso extraño, eléctrico. Los ingenieros del turno nocturno notaron fluctuaciones repentinas en los monitores de radiación, aunque los sistemas aún parecían estables. Nadie imaginaba que esa noche volvería el eco del horror. El reactor RBMK 1500 de Ignalina era casi idéntico al de Chernóbil, una réplica en diseño y estructura. Por eso, muchos de los ingenieros que trabajaban allí conocían bien los rumores del pájaro negro. Cuando uno de los técnicos, Yuri Malenkov, dijo haber visto una figura oscura sobrevolando las torres de enfriamiento al anochecer, sus compañeros se rieron nerviosos. Pero su descripción coincidía demasiado con lo contado en 1986. No era un ave. Medía más de 2,5 metros. Su piel parecía ceniza, y los ojos, rojos, como el hierro fundido. Me observaba. Aquella misma noche, alrededor de las 23:40 horas, una falla eléctrica provocó un aumento súbito de temperatura en una de las unidades de control. Las alarmas sonaron, y durante unos minutos se creyó que un nuevo desastre nuclear era inminente. Los trabajadores actuaron con rapidez, logrando evitar la catástrofe, pero varios técnicos aseguraron haber visto la sombra alada moviéndose entre los cables y torres, como un mal presagio que había vuelto a husmear donde la tragedia estuvo a punto de repetirse. El suceso fue mantenido en secreto por el gobierno soviético, catalogado como un incidente menor. Sin embargo, un periodista del diario Komsomolskaya Pravda, Viktor Andropov, filtró la historia a medios extranjeros, mencionando los rumores del pájaro de Chernóbil. Su artículo fue censurado, y semanas más tarde, Andropov murió en un accidente automovilístico en la carretera de Vilna. Los testigos del siniestro aseguraron que antes de estrellarse, el periodista frenó bruscamente y gritó algo como: «Está ahí, en medio de la carretera». Nunca se encontró nada, salvo una marca profunda en el asfalto, como si unas garras hubieran rasgado la superficie. En los meses siguientes, otros ingenieros de Ignalina afirmaron haber sentido la misma presencia. El supervisor Alexandr Rubakov contó que las luces del pasillo del reactor parpadeaban cada vez que el pájaro se acercaba. El aire se volvía espeso, como si algo respirara entre las paredes, relató años después en una entrevista para un documental alemán que jamás fue transmitido. La leyenda ya no era un susurro, se había convertido en una advertencia. Donde la ciencia alcanzaba sus límites, algo antiguo parecía observar, esperando. Y aunque la Unión Soviética se derrumbaba, los rumores del pájaro negro sobrevivían entre científicos, soldados y lugareños.
Los habitantes de las zonas de exclusión juraban que al caer la noche aún podían verlos sobrevolar los restos del reactor 4, donde la radiación aún crepitaba como fuego eterno. Pero fue en los años 90, con la apertura de Pripyat a algunos investigadores extranjeros, cuando nuevas evidencias parecieron confirmar que el mito del pájaro negro nunca se fue del lugar donde todo comenzó. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, los secretos de Chernóbil comenzaron a filtrarse lentamente hacia el resto del mundo. Periodistas, científicos y aventureros de todas partes se sintieron atraídos por el misterio del lugar prohibido. La zona de exclusión, ese territorio de 30 kilómetros alrededor del reactor donde el tiempo parecía haberse detenido. Entre los árboles muertos del Bosque Rojo y los edificios vacíos de Pripyat, las ruinas del desastre aguardaban como un monstruo dormido, y con él, la sombra del pájaro negro. En 1993, un grupo de investigadores británicos del Royal Society of London, encabezado por el Dr. Alan Kersey, obtuvo permiso para realizar un estudio de mutaciones genéticas en animales salvajes. El equipo acampó cerca de la planta, en los restos del Hotel Policia, un edificio imponente que todavía se alzaba sobre la ciudad fantasma. Durante los primeros días, los registros de radiación se mantuvieron dentro de los niveles esperados hasta la cuarta noche. A las 2:17 de la mañana, las cámaras automáticas instaladas frente al hotel captaron algo que los científicos no pudieron explicar. Una figura oscura cruzó el cielo en diagonal, moviéndose sin ruido, como si planeara sin esfuerzo sobre la bruma. El Dr. Kersey revisó la cinta al amanecer y escribió en su bitácora: no era un pájaro. El movimiento era demasiado lento, demasiado consciente. Las alas se abrían y cerraban con precisión humana. Lo observamos cuadro por cuadro, y no tenía rostro. 2 días después, uno de los miembros del equipo, Simon Clark, fue encontrado en las escaleras del hotel, con signos de parálisis facial y shock severo. No recordaba nada, solo murmuraba una frase una y otra vez: «Está aquí, no quiere que entremos al reactor». Los científicos regresaron al Reino Unido y presentaron un informe parcial. Las grabaciones originales fueron confiscadas por el gobierno ucraniano, y el proyecto quedó suspendido por motivos de salud del equipo. Sin embargo, copias de algunos fotogramas circularon en foros clandestinos en los años siguientes. Mostraban una silueta alada sobre el cielo de Pripyat, rodeada por un halo blanco, como si la radiación misma la envolviera. En 1996, una expedición alemana liderada por Ingrid Müller, de la Universidad de Hamburgo, entró en la zona de exclusión con equipos de medición ambiental. Durante su estancia, los locales advirtieron al grupo sobre el guardián del reactor, una criatura que aún sobrevolaba las torres de enfriamiento al anochecer. Ingrid desestimó la advertencia, hasta que una noche, mientras medían la radiación junto al río Pripyat, uno de los técnicos señaló hacia las copas de los árboles. Allí, entre las ramas, dijo, había algo que nos miraba. Los ojos eran como 2 brasas flotando. El equipo recogió sus cosas y abandonó el área antes del amanecer. Pero en la grabadora de Müller quedó un registro, un chillido distorsionado, un sonido largo y metálico, que ningún análisis posterior logró identificar. Para los científicos, aquello fue un misterio. Para los lugareños, una confirmación. El pájaro negro no deja que nadie profane la tierra maldita. Sin embargo, no todos huyeron. Algunos investigadores regresaron años después, buscando pruebas físicas, sin imaginar que el verdadero horror de Chernóbil no estaba bajo tierra, sino en el aire, esperándolos. Entre 1997 y 2001, la zona de exclusión se convirtió en un imán para curiosos, saqueadores y exploradores ilegales, los llamados toques, que se adentraban en las ruinas buscando objetos valiosos o simplemente el vértigo de caminar entre los restos de la historia prohibida. Muchos de ellos nunca regresaron,
y los pocos que lo hicieron hablaban de susurros, luces flotantes y una presencia vigilante que parecía acecharlos desde lo alto. Uno de esos exploradores, conocido solo como Kravchenko, relató en un foro en línea en el año 2000 su experiencia. Estábamos 3. Entramos por la carretera vieja de Kopachi, con linternas de mano y máscaras. Al llegar al bosque rojo, el aire cambió. No soplaba el viento, pero los árboles se movían como si respiraran. Entonces escuchamos un ruido seco, como el batir de alas enormes. Mi compañero apuntó con la linterna hacia arriba, y lo vimos. Una figura inmensa, suspendida, los ojos rojos fijos en nosotros. No sé cómo lo explico, pero sentí que me miraba por dentro. Cuando el grupo intentó huir, uno de ellos, Mikhail Durov, tropezó y cayó en una zona de alta radiación. Nunca volvió a levantarse. Kravchenko afirmó que el pájaro negro se posó sobre un árbol cercano, observándolo hasta que abandonó el bosque. Días después, el cuerpo de Durov fue encontrado calcinado, sin rastros de fuego a su alrededor, como si algo lo hubiera consumido desde dentro. Las autoridades ucranianas clasificaron el caso como muerte por exposición extrema, aunque el dosímetro del área marcaba niveles menores a los letales. Lo más perturbador fue que, junto al cadáver, los equipos de rescate encontraron plumas negras con residuos de grafito radioactivo. Aquellas plumas fueron enviadas a análisis en Kiev, pero los resultados nunca se hicieron públicos. En ese mismo periodo, un grupo de bomberos voluntarios que patrullaban la zona reportó haber escuchado un lamento inhumano proveniente del interior del reactor 4, ahora cubierto por el primer sarcófago de concreto. Era un grito largo, metálico, que se expandía como un eco dentro del hormigón, escribió el sargento Ilya Romanenko en su informe. Pensamos que eran los vientos golpeando las rejillas, hasta que el sonido cambió. Era como si algo batiera alas ahí dentro. Semanas más tarde, 2 de los bomberos se enfermaron gravemente. Romanenko fue internado en un hospital de Kiev con fiebre y delirio. En su última nota antes de perder el conocimiento, escribió: «Él no se fue. Está atrapado ahí, alimentándose de la radiación». La historia se extendió entre los nuevos habitantes ilegales de la zona, quienes empezaron a dejar ofrendas improvisadas en los caminos cercanos al reactor. Cruces hechas con ramas, máscaras de gas rotas y trozos de plomo. Decían que era para mantenerlo dormido. Pero en abril del 2001, 15 años después del desastre original, algo volvió a despertar. Los sensores sísmicos registraron vibraciones leves provenientes del subsuelo del reactor, y varios guardias afirmaron haber visto una figura oscura volar entre las ruinas, justo antes de que un rayo impactara sobre la cúpula del sarcófago. Por un instante, todo volvió a iluminarse con un resplandor azul, el mismo que describieron los testigos de 1986. En abril del 2006, cuando el mundo recordaba los 20 años de la tragedia de Chernóbil, una oleada de periodistas, documentalistas y extrabajadores volvió a la zona de exclusión. Las cámaras internacionales filmaban los restos de la ciudad congelada en el tiempo. Los parques oxidados, los pupitres cubiertos de polvo, los relojes detenidos exactamente a la 1:23 de la mañana. Pero entre los equipos presentes, uno logró capturar algo que hasta hoy sigue envuelto en misterio. El documentalista ucraniano Pavel Korolev y su asistente Yuri Melnik estaban grabando tomas aéreas con un dron cerca del reactor 4, cuando el dispositivo comenzó a fallar. El monitor se llenó de interferencias, y un ruido agudo, una mezcla de chillido y estática, saturó el audio. Luego, por breves segundos, una sombra cruzó la pantalla, una figura alada, de proporciones humanas, suspendida sobre la estructura metálica del sarcófago. El dron cayó poco después, y el equipo fue recuperado 3 días más tarde por personal de seguridad. Al revisar las grabaciones, el video mostraba claramente algo que no era un ave.
Su forma parecía casi sólida, sus alas extendidas medían varios metros, y su silueta proyectaba una sombra imposible para la hora del día. Korolev presentó el material a las autoridades de Kiev, pero el archivo fue confiscado por el Servicio de Seguridad Ucraniano, SBU. Poco después, el documentalista denunció haber recibido llamadas anónimas advirtiéndole que no hablara del tema. Aún así, antes de desaparecer, publicó un fragmento de su grabación en línea con la descripción: "Él nunca se fue. Está esperándonos". Semanas más tarde, Korolev fue hallado muerto en su departamento en Zitomir. La causa oficial: paro cardíaco. En su escritorio se encontraron hojas con notas dispersas. El grito lo escuché 2 veces, una en el reactor, otra en mis sueños. Aquella misma primavera, trabajadores encargados de inspeccionar el sarcófago original reportaron una serie de fallos inexplicables en los equipos eléctricos. Uno de los ingenieros, Andriy Koval, describió haber visto una figura oscura caminar sobre las pasarelas metálicas del techo. Pensé que era una persona, pero se detuvo, abrió algo que parecían alas, y desapareció entre la niebla. Los sensores térmicos captaron un punto de calor moviéndose lentamente sobre el reactor, sin que hubiera nadie allí. Los rumores regresaron con fuerza. En los pueblos cercanos, los pocos habitantes que se negaban a abandonar la zona aseguraban que durante la noche se escuchaban chillidos agudos sobre los campos vacíos y que las aves se callaban de golpe cuando eso ocurría. El pájaro negro, decían, había vuelto para recordar a los hombres que lo que despertaron en 1986 jamás debía repetirse. Esa fue la última gran oleada de reportes oficiales, hasta 2019, cuando una nueva generación de científicos regresó al lugar, ignorando las advertencias y los viejos mitos, convencidos de que todo era solo superstición soviética. Pero Chernóbil nunca olvida, y los que entran sin respeto a su silencio, rara vez regresan siendo los mismos. En 2019, más de 3 décadas después de la catástrofe, un equipo internacional de científicos llegó a Chernóbil con un objetivo: inspeccionar el nuevo confinamiento seguro, una estructura colosal de acero de 108 metros de altura construida para sellar definitivamente el antiguo reactor 4. Era la obra de ingeniería más grande de su tipo, símbolo de esperanza y control sobre lo que alguna vez fue el epicentro del horror. Pero incluso bajo aquel arco de titanio, el aire seguía teniendo un peso extraño, un silencio espeso que los equipos describían como demasiado quieto. Los medidores de radiación vibraban de forma irregular, y los técnicos notaron que las cámaras térmicas instaladas en los túneles interiores captaban formas que no correspondían con ningún ser humano ni animal conocido. El 14 de noviembre de 2019, a las 23:48, el operador Ole Sidorov observó en el monitor una figura moviéndose entre las vigas superiores del confinamiento. Pensé que era un reflejo, pero el sistema de calor la detectó, declaró después. Era grande, muy grande. La temperatura corporal era anómala, oscilante, como si absorbiera el frío a su alrededor. En las imágenes, se distinguía claramente una silueta humanoide, alargada, con alas extendidas y una zona de calor intensa en lo que parecía ser el rostro. El registro duró 17 segundos antes de que el sistema colapsara. Todos los equipos eléctricos del perímetro se apagaron simultáneamente. Los ingenieros revisaron las grabaciones, y aunque los datos se consideraron clasificados, un fragmento filtrado por un miembro del equipo mostró la figura entre la neblina del sarcófago. Las redes lo bautizaron rápidamente como el regreso del pájaro de Chernóbil, y la noticia se expandió como fuego. El gobierno ucraniano negó los hechos, alegando una falla de software, pero los testigos insistieron. No fue una interferencia, aseguró Sidorov en una entrevista grabada poco antes de su desaparición. Eso estaba ahí. Se movía despacio, como si flotara, y el aire cambió de repente,
como si el tiempo se detuviera. Días después, Sidorov no se presentó a su turno. Su vehículo fue encontrado abandonado en la carretera que conduce a Pripyat, con la puerta abierta y una capa de polvo blanco cubriendo el interior. En el parabrisas, alguien, o algo, había dibujado una marca de 3 líneas curvas, semejantes a garras. Los informes oficiales hablaron de crisis psicológica y fuga voluntaria. Pero entre los guardias del complejo comenzó a circular un rumor. El pájaro negro volvió cuando se selló el reactor. No quería ser encerrado. A partir de esa fecha, las cámaras de seguridad registraron varios fallos lumínicos y acústicos dentro del sarcófago, acompañados por un sonido agudo, casi humano, que duraba varios segundos. Los animales de la zona, especialmente los lobos y las aves carroñeras, se mantenían alejados de las cercanías durante esas noches. Los técnicos lo llamaban en voz baja el vigía, un nombre que sustituía al temido Chornobilskaya Ptitsa, el pájaro de Chernóbil. Porque, aunque nadie lo decía en público, todos sabían que algo seguía allí dentro, respirando en la oscuridad, observando cada paso que daban los hombres que intentaban sepultar el desastre. Y cuando la pandemia golpeó al mundo en 2020, varios recordaron una antigua frase de los liquidadores. Donde el pájaro negro extiende sus alas, el mundo tiembla. En febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas avanzaron hacia el norte de Ucrania y ocuparon la zona de Chernóbil, el silencio radiactivo volvió a romperse. Los soldados instalaron bases temporales entre los bosques secos y los edificios abandonados de Pripyat, usando los túneles y depósitos subterráneos del complejo nuclear como refugios. Nadie imaginaba que, más allá del peligro invisible de la radiación, algo más los esperaba en las sombras. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto los informes comenzaron a volverse inquietantes. Algunos soldados reportaron ruidos metálicos provenientes del reactor 4, a pesar de que todo el recinto estaba deshabitado y sellado. Otros afirmaron haber visto una sombra de gran tamaño cruzando el cielo durante las patrullas nocturnas. Los aparatos electrónicos fallaban sin motivo, las brújulas giraban en círculos y los perros guardianes aullaban mirando hacia el sarcófago. El soldado ruso Sergei Makarov, en una entrevista filtrada tras la retirada, relató: "No era una historia. Lo vimos con nuestros propios ojos. En la tercera noche, algo pasó volando sobre nosotros. Tenía una forma humana, pero con alas enormes. Los proyectores se apagaron, y escuchamos un chillido que parecía venir de todas partes. Uno de los hombres cayó al suelo, sangrando por la nariz. Fue como si el aire nos aplastara". Makarov aseguró que esa misma madrugada, varios soldados se enfermaron repentinamente. Fiebre, vómitos, pérdida de orientación. Los médicos atribuyeron los síntomas a radiación, pero las lecturas no eran lo suficientemente altas para justificar tales efectos. Después de eso, dijo, nadie quería acercarse al reactor. Decíamos que el Chornidy Ptitsa, el pájaro negro, había despertado. Cuando las tropas se retiraron en abril de 2022, dejaron atrás equipos dañados y vehículos abandonados. Los científicos ucranianos que regresaron a la zona hallaron marcas extrañas en las paredes del sarcófago. Arañazos profundos, curvos, como si algo hubiera intentado salir. Los sensores térmicos mostraban variaciones súbitas de calor en los túneles del confinamiento, a pesar de no haber actividad humana alguna. Un guardia de seguridad de la planta, Viktor Lebedev, escribió en su informe confidencial: "A las 3:11 vi una figura de pie sobre la torre de ventilación. El viento era fuerte, pero no se movía. Parecía observar el horizonte, hacia Kiev. Cuando parpadeé, ya no estaba". Días después, Lebedev desapareció durante su ronda nocturna. Solo hallaron su linterna, encendida, frente a la verja norte.
Los habitantes de los pueblos cercanos, como Narodiji y Ivankiv, comenzaron a decir que el pájaro negro había vuelto a volar, esta vez trayendo consigo un mensaje, que la tierra aún guardaba su venganza, que lo que nació aquella madrugada de 1986 seguía vivo, alimentándose del miedo y la desolación. Las imágenes satelitales captadas semanas después mostraron una sombra anómala proyectada sobre el techo del nuevo sarcófago, con forma vagamente humana y alas extendidas de casi 6 metros de largo. Los técnicos descartaron la posibilidad de un dron o una falla óptica, pero nadie pudo explicar por qué la sombra no tenía fuente visible de luz. Y así, casi 40 años después de la explosión, el mito del pájaro negro de Chernóbil regresó al punto de origen. Sobrevolando las ruinas del reactor, recordando al mundo que hay errores que ni el tiempo ni el acero pueden enterrar. Hoy, Chernóbil permanece silenciosa, pero no muerta. La naturaleza ha reclamado lo que la humanidad abandonó. Los árboles crecen entre los escombros, los zorros cruzan los pasillos donde alguna vez hubo escuelas, y el viento sopla entre las ventanas rotas de Pripyat, llevando consigo los ecos de una tragedia que el mundo juró no repetir. Sin embargo, entre los visitantes, guardias y científicos que aún se aventuran en la zona de exclusión, la historia del pájaro negro sigue viva. Algunos la llaman superstición, otros, una manifestación de la culpa colectiva. Pero los que lo han visto, o dicen haberlo visto, hablan con una mezcla de terror y reverencia, como si mencionaran a una entidad que trasciende la comprensión humana. Los investigadores modernos han intentado darle explicación racional. El físico Ole Datsenko, del Instituto Ucraniano de Energía Nuclear, propuso en 2023 que las apariciones podrían deberse a un fenómeno óptico causado por la ionización del aire radiactivo, que al interactuar con la humedad y las luces del entorno, proyectaría formas erráticas en el cielo. Sin embargo, los registros térmicos y los testimonios con coincidencias precisas desafían toda lógica científica. Un detalle inquietante une todos los relatos, desde 1986 hasta la actualidad. La aparición del pájaro negro siempre antecede a un desastre. Sea la explosión del reactor, el colapso estructural de una grúa en 2006, o el derrumbe parcial del sarcófago en 2013, su sombra parece anunciar la tragedia. Los supersticiosos lo ven como un ángel caído, una criatura que emergió del fuego y el uranio para recordarle al hombre los límites de su arrogancia. Los más escépticos creen que fue una invención, nacida del trauma colectivo que marcó a toda una nación. Pero incluso ellos bajan la voz cuando el viento sopla desde el norte y los pájaros guardan silencio de golpe. En las noches sin luna, los sensores del nuevo confinamiento seguro todavía registran movimientos anómalos, formas que cruzan fugazmente el espectro infrarrojo, pasos sobre el metal, ecos imposibles de explicar. Y cuando los técnicos suben a revisar, solo encuentran polvo y una sensación densa, como si el aire los observara. Hay quien dice que el pájaro negro no es una criatura, sino la personificación del error humano, una sombra nacida del miedo y del dolor, que se alimenta del recuerdo de lo que ocurrió aquella madrugada del 26 de abril de 1986. Otros creen que es el espíritu de los cientos que murieron sin nombre, un guardián oscuro que protege el reactor del olvido. Sea lo que sea, su presencia sigue ahí, en el corazón de Chernóbil, donde el tiempo se detuvo y la radiación aún brilla bajo la tierra. Porque hay lugares donde la tragedia deja algo más que ruinas. Deja ecos, deja sombras. Y en Chernóbil, esa sombra tiene alas negras y ojos que miran desde la oscuridad. Mientras la tierra siga ardiendo bajo el concreto, el pájaro negro seguirá volando. Inscripción anónima hallada en la pared del túnel norte, Reactor 4, 2024.